Antes era exclusivo de computadoras, hoy en día lo podés encontrar en celulares, consolas y hasta en un simple router. Uno de los principales componentes junto al procesador y la placa base. En este video despejamos todo tipo de dudas. Comenzamos. La idea de este video es no hablar de un modo muy técnico, tampoco sé si estoy capacitado para hacerlo, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la memoria RAM? RAM son las siglas de Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatorio, y a diferencia de la ROM, que es tema para otra nota, la información que aquí almacena el procesador es temporal. Esto quiere decir que generalmente reiniciando la computadora, los datos almacenados en esta memoria RAM simplemente se pierden. Esta memoria sirve para que el procesador guarde información de una manera muy rápida para su posterior acceso. Es por eso que cuanto más memoria tenga, mejor rendimiento va a tener una computadora o un dispositivo móvil. Uno de los principales motivos por los que tu celular o tu PC funciona lento simplemente se debe a esto. Esta memoria, que viene en formato de tarjeta, se instala directamente en la computadora y dependiendo de la cantidad de slot y capacidad de la placa base es que podemos expandirla, cosa que por ahora no podemos hacerlo en nuestros móviles. En un principio, esa información que procesaba el CPU era guardada en unidades de almacenamiento, como ser, en el mejor de los casos, los clásicos discos duros. Un proceso que, de más está decir, era muy lento. Se necesitaba una manera de que nuestro procesador tuviera un soporte a la altura de sus necesidades. De ahí surgen estas memorias capaces de leer y escribir a grandes velocidades, pero a diferencia de un disco duro o un SSD, al reiniciar la computadora o apagarla, la información ahí almacenada simplemente se pierde. Que se pierda esa información de por sí no es algo malo, y para dar un ejemplo muy simple de esto es cuando encendemos la computadora y vemos el logo de Windows. Lo que está sucediendo de fondo es que el sistema operativo está siendo leído desde el SSD o un disco duro y es almacenada en la memoria RAM para que la experiencia de uso sea lo más rápida y fluida posible también. Hablando de tipos de memoria RAM, podemos encontrarnos con dos. Están los SDR y los DDR, siendo esta última la más conocida para lo que estamos acostumbrados a meter mano en nuestras computadoras. SDR son las siglas de Single Data Rate, lo cual realiza una operación de lectura y escritura por ciclo de reloj, muy utilizado en equipos antiguos, creo que por ejemplo en Pentium 2, Pentium 3, AMD Athlon, etc. Los sucesores DDR, del inglés Double Data Rate, llevan a cabo dos operaciones de ciclo por reloj. Esto quiere decir que hacen una operación al comienzo del ciclo y otra operación al final del ciclo. Ahí me estoy metiendo en datos técnicos, pero para simplificarlo son dos operaciones en lugar de una por ciclo de reloj. Lo conocemos hoy en día como por ejemplo DDR2, DDR3, DDR4 y la más reciente es DDR5. Aún al momento de realizar este video no son tan vistos los DDR5 en el mercado, pero pronto van a empezar a ser mucho más populares cuando bajen costos de más. Cuanto más nuevas tendremos mejores velocidades de escritura y lectura, así como también otras mejoras como ser la eficiencia en el uso de energía, por ejemplo. Cada computadora lleva un tipo de memoria RAM diferente y olvídate de utilizar, por ejemplo, una tarjeta de memoria DDR5 en un mother que soporta DDR4 porque simplemente tienen distintas formas. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿necesitamos tanta velocidad? Como te comentaba al principio, el procesador envía la información a la memoria temporal, ya que si lo hiciera al disco duro o al SSD, tardaría bastante en ejecutarla. Hoy en día las velocidades de las nuevas unidades de almacenamiento en estado sólido son, la verdad, enormes, y por este motivo debemos igualarlas o superarlas con tarjetas de memoria RAM más rápidamente para que estén a la altura. Hace un tiempito hice un video en donde te mostraba la diferencia que hay entre ejecutar el sistema operativo con un disco duro o hacerlo con un SSD. Mirá el video, te lo voy a dejar arriba en formato tarjeta. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una unidad de almacenamiento como ser un SSD de tecnología NVMe que funciona por ejemplo a 3200 megabytes por segundo y tenemos una memoria RAM lenta? Esto va a hacer que la memoria RAM no dé tirones y va a ser, la verdad, prácticamente inútil utilizar esa memoria temporal, que va a ser lenta y va a ser como un cuello de botella para todo el sistema. Además del tipo de memoria RAM, las velocidades de las memorias, hay dos factores más que tenemos que tener en cuenta, que son los canales y la latencia. Cuando conectamos un único módulo de memoria RAM a una placa base, este trabaja sobre un bus de 64 bits y al instalar dos módulos, la memoria RAM, la cifra sube a 128 bits. Esto
es lo que se conoce como modo de doble canal o popularmente conocido como Dual Channel. Aprovecha los dos canales físicos que trae la placa madre para enviar información al mismo tiempo. Hay más parámetros técnicos que tenemos que tener en cuenta para trabajar en Dual Channel, como por ejemplo utilizar memorias iguales, pero a grandes rasgos obtienes un mejor rendimiento general del sistema. Por otro lado, la latencia es el retraso que experimenta la memoria para la realización de distintas operaciones, por lo que acaba teniendo un impacto significativo en el rendimiento de la misma. Sí, en todos los dispositivos vamos a sufrir de latencia para jugar, para ver películas y hasta para una memoria RAM. Estas latencias suelen ser identificadas con las siglas CL. Cuanto menor es la latencia, mejor va a ser el rendimiento de esa memoria. Si te queda alguna duda sobre este tema, deja un comentario. Si te gustan estos tutoriales, deja un dedito para arriba si me doy cuenta que quieren que hable sobre temas básicos de informática. Recuerden activar la campanita cuando se suscriban para que YouTube le avise cada vez que suba videos. Si no, YouTube no notifica a nadie. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!